Hoy vamos a hablar de la que es considerada por muchos la primera guerra a gran escala librada en varios continentes y el principal conflicto de carácter global previo a las guerras napoleónicas y a las dos guerras mundiales. ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra de los 7 años y qué consecuencias trajo esta? Pues ponte cómodo, que allá vamos. La Guerra de los 7 años fue una serie de conflictos armados que se extendieron desde 1756 hasta 1763, en los que participaron las principales potencias del siglo XVIII y varias de sus colonias en Asia, América y África. En esta guerra se enfrentaron dos grandes bandos. Por un lado tenemos a Gran Bretaña, el Reino de Prusia, el Reino de Portugal y Hannover. En este bando era liderado por el emperador prusiano Federico II el Grande y el primer ministro británico William Pitt el Viejo. Por otro lado tenemos a Francia, el Imperio Austriaco, España, Suecia, el Reino de Sajonia, el Imperio Mogol y el Imperio Ruso. Los líderes de este bloque fueron la emperatriz austriaca María Teresa I, el rey de Francia Luis XV y la emperatriz rusa Isabel I. Este conflicto se inició cuando la dinastía de los Habsburgo, gobernante del Imperio Austriaco, decidió recuperar el territorio de Silesia, que había perdido a manos de Prusia durante la Guerra de Sucesión Austriaca de 1740 a 1748. Esta disputa territorial se sumó a la rivalidad entre Gran Bretaña y Francia por el control del comercio mundial y el dominio de la India, Canadá y Luisiana. Como Gran Bretaña era aliada de Prusia y Francia de Austria, se desencadenaron varios conflictos bélicos simultáneos, a los que también se sumó España como aliada de Francia. Esta guerra tuvo alcance mundial, ya que no solo se peleó en Europa, sino también en América, Senegal, la India y el archipiélago de las Filipinas. Incluyó más de 70 conflictos armados alrededor de casi todo el mundo. Fue al mismo tiempo un conflicto por la hegemonía continental entre Austria, Prusia y Rusia, y una guerra por el control del mundo colonial entre Francia, España y Gran Bretaña. La Guerra de los 7 años se peleó en 4 frentes distintos. En el frente europeo, Prusia estaba rodeada por sus enemigos y ante la certeza de que sería atacado, el rey Federico II el Grande decidió adelantárseles. En otoño de 1756, sin previa declaración de guerra, el ejército prusiano invadió Sajonia y ocupó aquel territorio, luego penetró en Bohemia. A pesar de las victorias prusianas en Rossbach, Leuthen y Zorndorf, los rusos unieron sus fuerzas con los austriacos. Ambos ejércitos derrotaron al rey prusiano en Kunersdorf. En 1759, Prusia Oriental estaba en el poder de los rusos, que habían tomado Berlín. Sin embargo, Gran Bretaña y Hannover vencieron sorprendentemente al Reino de Francia. Además, se produjo la retirada de la guerra de Rusia y Suecia en 1762, tras la muerte de la emperatriz de Rusia. Su sucesor, Pedro III, nacido alemán, que idolatraba a Federico, firmó un tratado de paz, el Tratado de San Petersburgo, que también fue apoyado por la sucesora de este, Catalina. Por su parte, España, reforzada por tropas francesas, invadió Portugal. En el frente americano, la guerra comenzó en 1754. La rivalidad colonial entre Francia y Gran Bretaña se debía al control de las zonas peleteras, la disputa por las tierras situadas al oeste de los montes Apalaches y los derechos de pesca en Terranova. Francia y Gran Bretaña lucharon en Canadá y Luisiana, en un conflicto que involucró también a los iroqueses. En América Central, los británicos atacaron Cuba y ocuparon La Habana. En América del Sur, España y Portugal lucharon por el dominio de la Banda Oriental y el Río Grande. Los españoles lograron tomar la colonia de Sacramento, Maldonado y la fortaleza de Santa Teresa y San Miguel. En el frente asiático, en la India, Gran Bretaña luchó contra Francia, que fue apoyada por el Imperio Mogol, mientras los británicos atacaron la colonia española de Filipinas y se apoderaron de Manila. Por otra parte, en el frente africano, Gran Bretaña se apoderó de Senegal, que era colonia de Francia, para hacerse del comercio, del caucho y de los esclavos. La Guerra de los 7 años, cuyos triunfadores fueron Prusia y Gran Bretaña, finalizó en 1763 con el Tratado de París firmado entre Francia, España y Gran Bretaña. El Tratado de Hubertusburgo, sellado entre Sajonia, Austria y Prusia. Las principales causas de la Guerra de los 7 años fueron la disputa por el control de la región de Silesia entre el Reino de Prusia y el Imperio Austriaco. Silesia había formado parte del Estado austriaco, pero pasó a manos de Prusia luego de la finalización de la Guerra de Sucesión Austriaca. La rivalidad entre Francia y Gran Bretaña por el control del comercio mundial y de las posesiones ultramarinas en la India, América del Norte. Esas colonias proveían importantes materias primas como té, algodón, pescados y pieles. La voluntad de Gran Bretaña de debilitar el imperio colonial español. Esto se tradujo en reiterados ataques de buques británicos a la flota española, el aumento del contrabando en las colonias hispanoamericanas y la ocupación británica de territorios de América Central. El deseo de Rusia y Suecia de frenar la expansión prusia en las costas del mar Báltico, la rivalidad entre España y Portugal por el control de ambas márgenes del Río de la Plata y la región de las misiones jesuíticas. Las principales consecuencias de la Guerra de los 7 años fueron las siguientes.
La firma del Tratado de París en 1763 entre Gran Bretaña, España y Francia, por el cual Francia debió entregar a España la Luisiana al oeste del río Mississippi, junto con Nueva Orleans, y ceder a Gran Bretaña Senegal, Canadá, la Luisiana Oriental y casi todas sus colonias en la India, las islas de Menorca, Dominica, Granadas y San Vicente y Tobago. España recibió la Luisiana Occidental, recuperó La Habana y Manila y debió entregar la Florida a Gran Bretaña, que también tuvo que devolver la colonia del Sacramento, Santa Teresa y San Miguel a Portugal. La firma del Tratado de Hubertusburgo en 1763 entre Sajonia, Austria y Prusia. Este acuerdo consagró el fortalecimiento de Prusia, que conservó a Silesia y se transformó en el estado más fuerte de la cuenca del Báltico y del Sacro Imperio Romano Germánico. El debilitamiento de Francia, debido a la pérdida del dominio de cruciales rutas comerciales y la cesión de territorios que eran fuente importante de materias primas. Esta situación fue preparando el terreno para el estallido de la Revolución Francesa en 1789. El fortalecimiento de Gran Bretaña, que al hacerse el dominio del comercio mundial obtuvo las materias primas y los mercados necesarios para desarrollar la revolución industrial. La muerte de 400.000 personas, entre civiles y militares, en todos los conflictos armados de la guerra. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que la guerra a los 7 años fue la verdadera Primera Guerra Mundial? Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el video, por favor déjame un like y suscríbete.